Una posible paradoja que puede estar en la mente de las personas es, siempre ha existido la división entre ciencias sociales y ciencias naturales. Evidentemente Darwin utilizó más el método científico propio de las ciencias naturales para realizar su teoría y formularla y darle fundamentos. Pero al analizar la posible aplicación de esa teoría hacia las humanidades, vemos que hay como un choque de los dos objetos de estudio. ¿Cómo podemos hacer esa aplicación y salvar esa dificultad? Un literato llamado Snow, creo que es en los años principios de los años 60, dio una conferencia que ha resultado ser famosísima después, que se llamó Las dos culturas, que es precisamente lo que tú dices. Está la cultura de ciencias puras, experimentales, y está la cultura de ciencias sociales. Y como que las disciplinas en un momento dado se separaron y no se volvieron a unir y están peleadas, y sobre todo desde las ciencias sociales se dice mucho que no se puede estudiar al ser humano desde las ciencias naturales, y luego por parte de las ciencias naturales hay un resquemor y nos tratan a los de las ciencias sociales como ciencias blandas, como ciencias sin demasiada importancia. Y lo que viene a decir este tipo es: tenemos que crear una tercera vía, tenemos que aunar. ¿Por qué no va a valer un método que nos da unas explicaciones maravillosas y fantásticas sobre, no sé, genes, células, sobre piedras, ríos, sobre plantas? ¿Por qué no va a valer para darnos una buena explicación del ser humano? Y en eso han estado bastantes intelectuales en el último siglo, realmente, sobre todo en la última mitad del siglo, desarrollando todo tipo de disciplinas que lo que intentan hacer es tratar al objeto de estudio llamado ser humano como cualquier otro elemento de la naturaleza en general. Y siempre y cuando teniendo en cuenta que, como todos los animales, es específico, tiene sus propias características que tienen que ser estudiadas en su contexto, y que además el hecho de que tengamos cerebros tan grandes y que seamos tan sociales, tengamos capacidad para aprender y creatividad, complica un poquito la cosa. Pero al final, ¿por qué no? ¿Por qué no utilizar las ciencias puras para estudiar al ser humano? Al plantear esta nueva propuesta ha generado definitivamente oposición en círculos académicos y se ha hablado incluso de la peligrosa idea de Darwin, se le ha dado ese título. ¿Qué tipo de oposición ha generado? ¿Cuáles son los argumentos que... Yo, mire, creo que hay dos tipos de posiciones, ¿no? Una es la del fanatismo, la de pobres diablos que no quieren aceptar algo que ya es una teoría científica perfectamente válida, ¿no? O sea, que no se puede dudar un poco de exactamente cómo se produce la evolución. Dentro del campo de la biología hay tendencias, por ejemplo, hay una que se llama del gradualismo, gradualista, que es que los cambios son muy poquito a poco, poquito a poco, y así van cambiando las especies. Hay otra que es que se llama la del equilibrio puntuado, la teoría del equilibrio puntuado, que habla de saltos, ¿verdad?, en la evolución, que hay como épocas en las que la evolución se acelera. Pero el mecanismo darwinista es el que es, y de dudar de eso pues es como dudar de la gravedad al final. Entonces tienes esa clase de oposición, que es la fanática. Luego la otra clase de oposición, que es más seria, es la de aquellos que dudan de que se pueda meter en el mismo saco, precisamente por eso del aprendizaje, de la cultura, del conocimiento, hasta cierto punto, de la misma noción de libertad. No se puede meter en el mismo saco a las ciencias sociales y a las ciencias puras. Pero es una barrera entendible, y yo creo que las evidencias poco a poco van destruyéndola. Yo creo que ya se ha ido quebrando bastante esa barrera que podía existir en los años 60, 70, en los que además había unas tendencias posmodernas que eran completamente contrarias a lo que ellos llamaban relatos universales, ¿verdad?, a verdades así dichas con el puño en la mesa. Y poco a poco en los últimos años sí se han ido aceptando por parte de distintos sectores todas estas evidencias. Lo que pasa es que hay que cambiar ya la mentalidad. Y el mismo tipo que a lo mejor lleva 30 años estudiando sociología sin siquiera pensar un segundo en Darwin, no digo que se vuelva un sociobiólogo de repente, pero sí que vaya adoptando todas estas evidencias que tenemos, ¿no? Y quizá utilizándolas de manera distinta, pero utilizándolas. Y teniendo en cuenta a Darwin. O sea, no es cuestión de que todo el mundo se vuelva evolucionista de repente. Pero sí que lo tenga en cuenta como se tiene en cuenta cualquier otro autor.
Dentro de ese contexto, ¿qué papel juegan los llamados popularizadores de la idea de Darwin, que incluso vienen de distintas áreas, no necesariamente de la biología? Lo que pasa es que casi todos vienen de las ciencias puras, ¿no? Lo que se llaman ciencias puras. Eso sí es verdad. Casi todos. Hay algún caso, Robert Wright, por ejemplo, que es un gran divulgador, es periodista, ¿no? Lo cual a ti y a mí nos tiene que animar bastante, ¿no? A meternos esto de la divulgación científica. Casi todos vienen de las ciencias, puras, casi todos son o biólogos o son médicos o... ¿Qué pasa con ellos? Pues que entran en debates que yo creo que no son de disciplinas de estudio concretas. Por ejemplo, Richard Dawkins, que supongo que es el que tienes más en mente, que es el divulgador más poderoso de Darwin en nuestra época, es un tipo muy combativo y muy combativo con las ideas religiosas. Entonces acaba habiendo una identificación entre Darwin, evolucionismo y ateísmo. Que no digo que no haya que pueda haber cierta relación y que Darwin aporta una gran serie de ideas unos argumentos de peso, podríamos decir, al ateísmo. Pero yo creo que en ese sentido hace más daño que bien. Luego están los que se dedican simplemente a aplicar las ideas darwinistas al estudio del ser humano, y al estudio de los humanos desde el punto de vista social, o al estudio de los humanos desde el punto de vista psicológico, o incluso a través al estudio del ser humano desde un punto de vista político y económico, ¿no? Que son quizá las disciplinas más blanditas dentro de las nuevas disciplinas de humanidades evolucionistas, podríamos llamarlas.